Adán se equivocó un poquito. Adán o ella, no. Los dos. ¿Okay? Ahí está mejor. Bueno, ¿Qué discriminación es esta mano? No puede ser. Aguanta. Justicia. El punto no era el nombre de la persona, no pasa nada. Siento que los dos, Se indignaba full. Fue culpa de Adán, decía ella. Súper indignada. Yo sé quién mordió yo sé quién fue tentada a la serpiente, ¿eh? Yo leí también. Aguanta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Anda pa' allá. Y para los que no nos conocen, Stacy La Rosa y Melanie Villegas, ahora sí me sé su apellido. Y hoy, muchachos, tenemos un episodio bastante cortavena. Stacy, ¿puedes decir el nombre del episodio? Bueno, comenzamos con una pregunta que todo el mundo en realidad yo creo que se la hace, ¿no? Porque a veces no entendemos el por qué pasan ciertas situaciones y demás, por qué pasan tantas cosas en el mundo y demás. Pero yo creo que con esa pregunta muchos de los que nos están viendo van a poder identificarse. Y la pregunta es esta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Se cortaban las venas automáticamente. Es una pregunta que muchos nos hemos hecho. Yo soy sincera, en algún momento también me he hecho esa pregunta: ¿por qué Dios permitió que pase esto? Claro. No sé si ustedes también. ¿Alguno tiene una anécdota antes de que yo diga la mía? Porque como siempre y como es de costumbre, yo siempre tengo anécdotas aquí que contar, pero primero comencemos con uno de ustedes, porque yo no quiero dar el primero. Yo quiero escuchar primero a ustedes. No. El podcast pasado la exhibida fui yo. Ya, entonces le toca. ¿Le tocó? A mí, mi estimada amiga. A la Rosa. La Rosa y justo A ver, no se puso levanta rosa. la mano los que quieren que Stacy cuente su anécdota. No ven atrás, pero atrás tenemos la producción. Sí, tenemos a la producción entera que está levantando la mano. Bueno, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Una de las cosas más difíciles que yo tuve que pasar en algún momento fue la pérdida de un familiar. La pérdida del familiar que en mi adolescencia fue la persona más pegada a mí. Fue la persona que más me apoyó con sueños que aún ni siquiera yo tenía planificado, pero era aquella persona que me impulsaba, me decía: hija, tú tienes que estudiar, tienes que... Cuando yo no quería nada con la vida, en realidad, pero ella: tú tienes que hacer una carrera, tienes que ser profesional y demás. Y conforme fueron pasando los años, claro, ella fue mi bisabuela, pero fue como mi abuela porque mi mamá fue criada por ella y nosotros también crecimos, ¿no? De repente algunas personas han pasado por esa situación y déjanos en los comentarios, o de repente ha sido otra tu situación, también déjanos en los comentarios para poder compartir entre nosotros, ¿no? Pero en mi caso fue esta. Yo ya estaba conociendo a Cristo, ya tenía 2 años comenzando a aprender de Dios y a servir y demás, y luego ella enferma. Luego fui yo la que tuvo que ir para verla. Fui yo quien tuvo que acompañar para el hospital, para la emergencia, y yo tenía claro esa fe en el corazón y pedí a Dios, y como muchas veces que en los momentos que ella se había enfermado, Dios la sacaba de esa situación difícil. Pero llega el momento en donde, claro, como nunca, toda mi familia se unió también, estuvimos en oración y demás, y fue un pastor a orar por ella y todo lo demás, y a los 2 días ella fallece. Y eso fue algo que a mí personalmente en ese momento me impactó mucho, porque en ese momento era yo la que estaba como que más firme, ¿no? Claro que en ese momento toda mi familia se unió. Pero no eran así como yo, que yo estaba ya comenzando a servir, estaba ya que iba todas las semanas, intentaba ir casi todas las semanas, si es posible, a la iglesia y demás. Entonces yo me hice esa pregunta: ¿qué fue lo que sucedió acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué se la llevó? Y yo en ese momento, por ser, creo, la hermana mayor, no fue una persona que se echó a llorar y el escándalo y demás, porque te fuiste y todo, no.
Creo que en ese momento mi corazón se hizo un poco duro en ese sentido, intentando fortalecer a la familia, fortalecer en ese momento, ¿no? A mi abuela, que era su hija, a mi mamá, a mi tía, a mis primos. Y fue un momento en donde yo realmente quería muchas respuestas de parte de Dios, pero no encontraba ninguna en ese momento. No encontraba, y yo realmente sufrí por su pérdida, por la pérdida de ella, porque era aquella persona que me impulsaba a más. Y en ese momento me afectó muchísimo. Era la matriarca de la casa, era aquella persona que era su cumpleaños y demás, y se juntaba toda la familia, hacía ya problemas y se hacía ya todo, pero por ella estábamos todos ahí. Y eso fue algo que me impactó mucho en ese momento. Entonces, en todo ese medio de esas preguntas y demás que pasaba por mi cabeza, vino esta palabra, ¿no? Que en ese momento no entiendes, pero más adelante entenderás, que es una palabra que Jesús le dice a Pedro, ¿no? Ahora no entiendes, pero más adelante entenderás. Y yo me quedé con eso, y quedé con eso en el corazón, con el dolor, con las dudas, el por qué Dios permitió eso, pero tenía esa palabra y fue algo que por cierto tiempo yo tenía en mi cabeza como que ¿por qué? Claro. Ahora, meses después, porque eso fue en 2019, meses después viene la pandemia y fue como que algo aclaró mi cabeza, y es como que Dios me decía, ese es el por qué. ¿Por qué? Porque en mi caso, mi bisabuela era una persona que amaba a la familia, amaba la unión, y no le hubiese gustado, creo yo, tener que separarse, que alejarse, estar internada, aislada. Y la pandemia hemos podido ver que fue un tema muy delicado, donde veías cantidades de personas que se iban, ¿no? Que no se despedían de sus familiares, que ingresaban al hospital y ya no sabían cuándo iban a salir, y no salían la mayoría. Entonces yo entendí que en realidad la manera en que ella se fue algo que Dios preparó, porque no se fue sufriendo, se fue tranquila, se fue contenta. Claro que enfermó, pero no tenía esa agonía, no tenía eso que estar lejos de nosotros. Y hasta el último momento estuvo ahí con nosotros, hasta que la durmieron por el tratamiento y ella partió con el Señor, ¿no? Fue parte de la promesa que Dios trajo para mi familia. Y ahí yo comprendí muchas cosas, y yo creo que es parte de lo que nosotros podemos enfrentar. Vienen sufrimientos, pero a lo que va la pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? En realidad no es que Dios permite el sufrimiento, sino que está escrito que en el mundo tendremos aflicciones. Y está. ¿Por qué? Porque no es que Dios creó el sufrimiento para nosotros. No, Dios no creó el sufrimiento para que nosotros vivamos y suframos, a ver, para que este aprenda, para que esta aprenda. No, eso no. En realidad, el sufrimiento es parte de las cosas que entraron por causa del pecado. Desde el momento en que Adán pecó, que Eva y Adán pecaron, ahí entró el pecado al mundo, y en realidad ahí entró el sufrimiento y todas las cosas que nosotros vivimos y experimentamos. Exactamente. Pero no es algo que Dios haya creado para nosotros, no es que Dios te va a colocar algo para que tú sufras, no es así. Pero en la palabra de Dios sí encontramos herramientas para eso, porque Jesús dijo, confiad porque yo ya vencí al mundo. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros superar? Eso lo encontramos solo en la palabra. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué opinas, Melanie? Yo quiero evitar hablar hoy. Que Enrique haciéndose el loco. Sí, bueno, en la Biblia hay muchas veces en las que dice que el sufrimiento es también para moldear nuestro carácter. En el caso de, por ejemplo, desiertos espirituales, ponele,
por lo menos a mí y a algunas personas alrededor mío sí les ha tocado vivir un momento en el que, no sé, venían súper bien con Dios, con la comunión, con la intimidad, etcétera y demás, y de la nada, ¡pum! Y ese momento en el que el desierto y el sufrimiento en sí es el modo en el que Dios le ayuda a uno a crecer. Hasta tal vez uno en el momento no se da cuenta y dice, ¿por qué estoy tan lejos? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué estoy tan decaído? ¿Por qué ahora cada vez que hay una tentación caigo re fácil, ponerle mintiendo, haciendo cualquier cosa, ¿no? Y entonces luego, con el paso del tiempo y en ese desierto, uno se da cuenta que en realidad Dios lo único que quería era que tomáramos el desierto para acercarnos más a Él y en lo que sea que estuviéramos pasando, la prueba en el momento, nos hiciera crecer para tener una mejor comunión, para estar más fortalecidos. El desierto usualmente es para fortalecernos, aunque uno piensa que no. Al principio todo parece muy oscuro, pero termina siendo una muy buena etapa para crecer, para aprovechar. Si usted la aprovecha, hay gente que en el desierto mismo quiere tirar la toalla y se queda ahí botado. Pero si usted sabe que la palabra da a entender en varios capítulos que el sufrimiento es para eso, para crecer y para que Dios forme nuestro carácter, entonces usted lo toma de una manera diferente. Claro, y está escrito que Jesús es el que calma las tormentas también. Está escrito eso, y nosotros tenemos que aprender a discernir cuál es el sufrimiento que nos hace pasar por un proceso y la mejoración del carácter, de la paciencia y de todo eso, porque eso conlleva. Yo me acuerdo que cuando yo estaba atravesando esa dificultad de venir para acá, para Argentina. ¿El desierto? El desierto. No, pero este era un desierto literal. Yo estaba cruzando la frontera y yo pensé que yo estaba en Irak, en Afganistán, estaba llegando yo. Estaba en la guerra. En la guerra, yo ahorita me agarran los ucranianos y mejor no hablamos de esos temas. Pero censuremos ahí. Nos censuran ahora el tercer episodio, nos cancelaban. Yo me acuerdo que mientras que yo estaba en el bus, Dios me dio una palabra y yo lo tomé en captura justo de esa misma fecha. Acá sale la fecha, no se va a ver en la cámara, pero acá sale la fecha. Y yo no sé si ustedes tendrán la aplicación de la Biblia. La aplicación de la Biblia tiene un widget que te da un versículo por día. Y justo ese día que yo estaba tan asustado porque es la primera vez que yo viajaba solo y todo lo demás, me dio este versículo que dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Y esa palabra para mí a esa palabra fue la que me aferré y la que me hizo pasar ese desierto mirando a Jesús, que fue el que calmó la tormenta que yo sentía en ese momento, y eso fue un proceso bien grande. Me quedé 6 días atrapado en un país que no quiero ni mencionar el nombre. Ahora te comentan, yo estuve 30, ya te gané. El viaje era de 2 días y me quedé 6. Imagínate, y eso fue un proceso bastante grande, pero es un mal necesario, la verdad. Me enseñó, aprendió. Aprendí. Que sin el Señor no puede andar, definitivamente. Creo que definitivamente depende de Dios. Pero es importante porque Dios utiliza estos procesos para enamorarnos de Él. Sí. También hay que saber discernir, ¿no? Como estábamos hablando antes de comenzar la grabación. Discernir a qué aparentemente sufrimiento estamos pasando, ¿no? Como en ese momento tú te sentías afligido y estabas sintiéndote de esa manera porque estabas en un proceso, en un venir hacia acá, no sabías, primera vez que salías creo solo, ¿no? Y solito. Y demás, en mi caso no es una situación de una pérdida, pero como habló también Melanie, ¿no? Hay cosas que van a hacer o nos van a llevar al desierto, y está escrito que el mismo Espíritu Santo lo direccionó a Jesús al desierto. Ahora, no es que tan solamente el propósito era para que Jesús sea tentado y ya, no, está escrito que al final de esa parte de la Biblia vemos que Jesús sale en el poder del Espíritu. Entonces, Él sale convertido. Ahora, ¿podemos nosotros ver las situaciones que enfrentamos como un desierto? Sí. Pero hay diferentes tipos, ¿no? La pérdida, que obviamente no es una responsabilidad de uno, y hay personas, y me incluyo, ¿no? En ese momento de pérdida me sentí culpable, aunque no tenía la culpa, pero normalmente nos podemos sentir culpables y pasamos por ese sufrimiento de por qué pasó.
¿no? Como en tu caso, ¿no? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Pues de repente fue porque tomé malas decisiones, porque elegí mal algo De hecho, yo me llegué a frustrar porque yo dije, Señor, si tú me estás trayendo acá, ¿por qué estoy pasando yo por esta situación? Y me llegué a frustrar por eso y gracias a Dios que Dios me dio esa palabra, porque si no, yo ahí la palmo y yo me Si no, él quedé... se devuelve. Y claro, hay que saber diferenciar, ¿no? ¿Por qué yo estoy pasando por esa situación? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué me estoy sintiendo que estoy sufriendo? Ahora, cuando yo me identifico, sí, me siento mal, estoy realmente sufriendo, entonces ahí es donde viene normalmente esa pregunta, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios me está haciendo pasar por esto? ¿No? Ahora, cada uno de nosotros pasamos por diversas situaciones, por lo que pueda pasar a nuestro alrededor, como fue en mi caso, que fue esa pérdida familiar que no tenía nada que ver conmigo, como por ejemplo en tu caso, que de repente si un poco más atrás hubieses tomado otra decisión sobre los papeles y trámites y demás, de repente no hubieses pasado por eso. ¿Me entiendes? Y como lo otro que estaba mencionado también Melanie, ¿no? Acerca de esos momentos en donde somos llevados al desierto para poder mejorar, ¿no? Como en el caso que vemos en la Biblia, que el mismo, como decía, el mismo Espíritu Santo direccionó a Jesús hacia el desierto porque había un propósito ahí, que salga convertido, que salga diferente a como Él ingresó. Ahora, en cada una de estas situaciones no es que Dios permita de una manera, yo quiero que este o esta sufra. No es así, no es que Dios está gozando de nuestro sufrimiento, no es así, pero muchos ven de esa manera porque no hay un entendimiento de la palabra de Dios, porque hay un montón de personas que dicen, pero si Dios existe, ¿por qué Él permite que haya pobreza en el mundo? ¿Por qué permite que hayan niños que se están muriendo o niños que están siendo maltratados y demás, ¿no? Entonces vamos a darle este momento para que nos dé la respuesta Melanie. Lo que pasa es que, por ejemplo, algo que me enseñaron desde muy chiquita, ¿no? En el colegio había un profe, pero que nos enseñaba la Biblia, era católico, por supuesto, pero ese no es el punto. El punto es que él nos enseñaba sobre el libre albedrío, ¿no? Y entonces aquí es donde entra, ¿por qué hay robo? ¿Por qué la gente mata? ¿Por qué Dios nos dio libertad? O sea, Dios no nos creó para ser robots perfectos y esclavizados a lo que Él quiera, no. Él nos dio la libertad de elegir. Usted puede hacer el bien, puede hacer el mal, puede seguirme, como no, decisión de cada uno. Y entonces ahí es donde los seres humanos mismos, siendo no perfectos por el pecado que ya entró en el mundo y demás, siendo que Adán se equivocó un poquito. Adán o ella, no. Los dos. Ahí está mejor. Bueno, ¿Qué discriminación es esta, mano? No puede ser. Aguanta. Justicia. El punto no era el nombre de la persona, no pasa nada. Siendo que los dos, Se indignaba full. Ya. Mira cómo interrumpe dice. Fue culpa de Adán, decía ella. Súper indignada. Yo sé quién fue tentada a la serpiente, yo leí también. Continúa. Bueno, la cosa es que como ya el pecado entró al mundo por los dos seres humanos primeros, hombre y mujer, los dos. Aclarando, fueron los dos. Entonces ahí es donde ya el sufrimiento, la muerte, el pecado y demás entra al mundo, y para males y peores los seres humanos a veces somos un poquito bastante tercos con lo que queremos hacer. Un poquito, entonces, no un poquito, dice. ¿Qué pasa? Puede ser que de la nada usted diga, no, es que para mí es correcto que, no sé, a Julanito le pase tal cosa porque antier no me prestó lo que yo quería. Ponele, esa es su justicia. Y ahí es donde todos entramos en que si todos somos libres para hacer lo que queramos, porque Dios no nos quería ser esclavos, sino simplemente darnos la libertad de elegir lo que queramos hacer. Entonces ahí está la respuesta a por qué el mundo tiene asesinatos, por qué hay guerras, por qué Claro, si la misma palabra mismos. dice que todo me es ilícito, pero no todo No me conviene. claro. Claro, ahí el apóstol Pablo, pero no El nadie apóstol le hizo Pablo, caso. bien ahí va, apóstol Pablo. Pero nadie le hizo caso. Si tocamos con el tema del pecado y todo lo demás, es algo súper profundo para poder estudiar y conversar y mucho más,
pero en realidad tenemos el libre albedrío. Hace muchos años, que cuando estaba comenzando, muchos años, soné súper antigua, Dios mío. Corte, el dinosaurio. Dinosaurio. Un dinosaurio. Voy a poner la cara de un dinosaurio ahí. Yo escuché a un pastor que dijo, claro, Dios nos dio el libre albedrío porque si Él dijera, no, tú vas a hacer así, 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 realmente como dijo Mel, seríamos robots, seríamos ya personas ya directamente hechas mecánicamente para el fin que Dios tiene, pero no, él nos hizo conforme a su imagen y semejanza y nos dio el libre albedrío para poder nosotros tomar nuestras decisiones y demás. Ahora, si tomas una mala decisión y después estás diciéndole a Dios por qué permitiste esto, no te pases. O sea, Claro, se que pone nosotros la- somos los que abrimos la puerta al enemigo, claro. Claro, iba a atacar a los muchachos. Iba a decir, se ponen a Le tener dice, novio, Dios, luego no aguantan. Dios, ¿por qué permite que Luego no suceda aguantan. esto? ¿Cuál permite, papito? Si fuiste tú el que te metiste Claro, ahí, claro. ¿qué fue? Nosotros, Dios, pero ¿qué pasa? No entiendo. Y Dios con un cartel gigante, por ahí no era. Yo te dije, Yo te dije que por ahí no Y era. nosotros en el psicólogo, Dios, yo le dije todo eso la semana pasada, pero no me escuchó. Así muchachos. claro, si estás pasando por un momento de sufrimiento, primero, ¿por qué? Por mi mala decisión, porque pasó esto, ¿por qué? ¿Por qué? Buscar el por qué, ¿no? Y ahora, y número 2, entender que eso no viene de parte de Dios. O sea, todo sufrimiento, aquellas personas que pueden estar pasando por enfermedad y demás, todo eso no viene de parte de Dios, viene de parte de Satanás, ¿no? En el plan de poder entrar a nuestras vidas para hurtar, matar y destruir, que es lo que él viene a buscar y ya sabemos en las escrituras eso. Aquí la producción está que levanta la mano. ¿Quieres decir algo, mamá? ¿No? bueno, solamente quería interrumpir nada más. No, tú pasas nomás, te pones el micrófono y di algo. Está explotando acá. Entonces, no, primero saber por qué estoy sufriendo, luego entender por qué el que Dios no es aquel que me trajo el sufrimiento, y luego ver lo que viene. ¿Qué es lo que viene? La solución. Que miren qué genial y qué misericordioso es Dios, que a pesar de que Él no nos mete en los problemas que nosotros nos metemos, Toma. Necesito de pasar la Biblia de un lado para el otro. Ya está, ya. es tan misericordioso que Él nos da las herramientas para que nosotros enfrentemos cada una de esas situaciones. Y además de eso, nosotros, de esas situaciones difíciles que atravesamos, porque nosotros mismos nos metemos ahí, la mayoría. El meme ese de la oveja esa que sale y la sacan del hueco y se vuelve a meter ella sola. Eso, tal cual. Si se puede encontrar ese video, lo ponemos aquí. ¿Sabes? Esta oveja es esta. Muchas veces somos esta oveja. Y entonces Dios es más tan misericordioso, se me lengua la traba, que Él nos da las herramientas en la palabra, en esta, Trátame bien la Biblia, ve. en la palabra, Espada. en la espada, nos da la manera de nosotros enfrentar esta situación, y además de eso, como Él es nuestro Padre y está ahí para enseñarnos y a levantarnos, sacarnos de ese hoyo, también nos enseña con esto. ¿Por qué? Porque nosotros ahí vamos a comenzar a buscar de la palabra de Dios, y muchas veces Dios es como ese papá en donde, a ver, no sé si han visto la situación en donde el niñito de 2 años está intentando meterle el dedo al interruptor de la luz y está ahí en tomacorriente y dale, y está que quiere, y papá no, hasta que lo mete, le quema, le pasa electricidad y Queda el niño. Y nace ya aprende que no electromado. hay que meter el dedo. eso es para que tú aprendas que no tienes que, y si yo te digo que no, es no. Claro. ¿No? Ahora, miren, esta palabra, que la va a leer Henry porque
porque él la trajo aquí sobre la mesa y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Ok, vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 11. ¿Sí, no? Sí. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ahí viene una de las partes, ¿no?, acerca de este sufrimiento que nosotros enfrentamos. Claro que Dios nos da las herramientas en su palabra para poder enfrentar esas situaciones. Y número 2, que el sufrimiento que podamos estar enfrentando no es no va a ser algo que nos va a hundir si nosotros buscamos en Dios. Porque Él nos va a enseñar con la palabra de la manera correcta y va a ser una disciplina que nos va a hacer crecer en realidad. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A ver, en los que en ella han sido ejercitados. Cuando nosotros estamos pasando por este momento de sufrimiento, y es lo que la mayoría, el 99, me atrevería a decir, de personas, que tiene que pasar por un momento de sufrimiento para buscar de Dios. Me incluyo. Yo no sé ustedes, pero me incluyo. Me incluye, nos incluimos. Si tú te incluyes, también comenta aquí, yo también me incluyo. Porque normalmente pasa esto. Somos tan necios, tan tercos, tan... Si llegaste a esta parte del video, pongan en los comentarios, me incluyo. Así nomás, así libre, así yo sé que viste el video. Entonces... Si no hay ningún comentario, ya sabemos que salió antes del minuto 10. No vio nada. Entonces, es de esa manera. Si nosotros practicamos en la palabra, nosotros sabemos cómo salir de ese hoyo en donde nosotros mismos nos metemos o en donde la situación que podamos estar enfrentando nos hizo meter. Ahora, si estás pasando por un momento de dificultad también, ¿no?, como fue en mi caso, ¿no?, que contaba al inicio, yo en ese momento estaba aprendiendo de la palabra. Y claro, ¿qué fue lo que yo hice? Señor, ¿por qué permitiste esto? Pero en el momento en que Dios me dio esa palabra, yo guardé eso y dije, bueno, después entenderé, ¿no? Pero normalmente una persona que no tiene la palabra, ¿qué es lo que haría? ¿Qué creen que ustedes que haría? No, Dios se lo llevó, Dios permitió, yo no quiero nada con Dios y se aleja de la iglesia. El 98% de las personas aquí. Pero sabiendo que usted es creyente y está en la fe, perder a un familiar duele muchísimo más. Porque usted ora por esa persona y le pide a Dios, y Dios, ¿por qué? Y no sé qué, y ¿por qué permites? Y al final, si Él se la lleva, Él al final tiene siempre una explicación, nunca lo hace en vano. Pero siendo una persona que va a la iglesia, por supuesto, ese sufrimiento es más todavía. Porque usted dice, si yo no fuera creyente, entiendo que la persona se fuera y Dios no la salvara, todo bien. Pero siendo creyente y esté poniendo su fe en obra y orando por esa persona y orando y pone a orar a todo el mundo, los pastores y demás, como dijo la pastora, me pasó a mí también, por cierto. Entonces ahí es donde usted dice, pero ¿y entonces cuál es la razón? Pero ahí también entra, por lo menos en mi caso, de mi familiar, el que perdí hace poco, ahí entra la palabra de que a veces Dios se lleva a algunas personas porque el sufrimiento de los de alrededor va a hacer que se vuelvan a Cristo, que es el caso de mi familia. En este caso, bueno, fue de ahí en más, hay varios que volvieron a acercarse porque se estaban alejando. Entonces, les toca acercarse para que el dolor sea sanado, porque el único que quita el dolor es Dios. Entonces, claro, no hay otra forma, o sea, yendo a terapia y demás es solo un bálsamo. Claro, cada uno de nosotros debemos tomar la decisión de cómo tomamos ese sufrimiento. Claro que las personas con menos conocimiento de la palabra y lo mejor que pueden hacer aquellos que nos estén viendo es buscar alimentarse de la palabra de Dios para que en ese momento de sufrimiento tengan las herramientas necesarias para poder pasar ese momento con éxito. ¿Por qué? Porque si no tenemos la palabra de Dios, entonces yo ya me hubiese alejado, hubiese reclamado a Dios, te peleas y eso endurece más tu corazón y hace que te alejes de Dios y lo impactante es que no solamente eres tú,
sino que querramos o no, aunque por más que digamos, es mi vida, no, siempre arrastramos a nuestra familia, siempre arrastramos a las personas que amamos a nuestras malas decisiones. Entonces, no es que Dios permita un sufrimiento, sino que el sufrimiento viene porque es parte de lo que pasa en este mundo. Vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por momentos difíciles. No significa que Dios nos esté mandando esos momentos difíciles, pero en cada uno de esos momentos Dios es bueno, su misericordia nos alcanza. Gracias a Dios que a pesar de nuestra necedad, Él está ahí como un papá. Y bueno, yo no soy madre aún, soy una hermana mayor pero tengo personas que puedo ver con esos ojos, ¿no? Que son menores que yo. Y yo creo que el ejemplo de un papá es claro, ¿no? Da la vida por sus hijos. Y él da todo. Por más que lo neguemos, nos olvidemos y demás, Él está como el hijo pródigo, ¿no? Él esperando con los brazos abiertos. Y no podemos ser personas tan duras de rechazar eso, rechazar ese amor, rechazar aquello que realmente nos va a llenar y nos va a dar la fuerza para poder salir adelante. Exactamente, lo que ella dijo. Y bueno, Pero bueno, muchachos, no sé cuánto tiempo tenemos grabando, pero... el punto es que Dios no permanece distante. Tengo un versículo. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Eso quiere decir que Dios está con nosotros en el sufrimiento. Ese fue el versículo que yo leí. Presionado. ¿Ah, ves? El mismo, mañana. Bueno, es el versículo de Henry del otro día. Es que no lo vi antes porque la pantalla estaba chula. Si me salían los gallos, mano. Es con el versículo que Henry llegó a la Argentina. Y entonces Dios está con nosotros y conoce por experiencia propia nuestro dolor, porque al final Él dio a su Hijo por nosotros. Entonces el dolor de Él fue muchísimo más grande todavía para salvarnos. Y aún así permanece con nosotros en medio de cualquier dificultad. Y hace no mucho, no sé cuánto, 4 o 5 meses, una de mis amigas predicó un versículo de David que dice... Ella. No, Guadalupe. Sí está viendo, sí está viendo Guadalupe. Que dice... Vamos a descubrir si realmente ve. El programa Guadalupe, no. si estás por ahí, di, estuve aquí. Estoy aquí. Esa es mi mejor amiga. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. En el Salmo 139, del 7 y 8. Entonces David aquí nos da a entender que a pesar de, por ejemplo, cuando dice los cielos, se refiere a su mejor momento, el de alegría máxima, felicidad, etc. Y cuando se refiere al Seol, o sea, lo más profundo, se refiere a los momentos en los que estamos sufriendo, básicamente. Y entonces me hizo recordar, justito me vino el versículo, mi amiga lo busqué. Pero ella había dicho lo mismo, o sea, que si uno entendiera que sin importar el momento que uno estuviera afrontando, Dios está ahí mucho más en los días oscuros, por ejemplo en la cueva donde Elías se escondió, Elías Dios Sí, manda Elías. un ángel y él le da de comer y demás y le dice sigue. O sea, él vio que estaba sufriendo y no le dijo, ay, ¿por qué estás sufriendo? Qué ridículo, no puede ser. O sea, yo a usted no lo mandé para llorar. ¿Sabes qué curioso? Que cuando yo crucé la frontera, que yo sabía que no podía avanzar más y la única manera de avanzar era caminando. Yo agarré y llamé al pastor y dije: pastor, yo me devuelvo. Y, ¿cómo, amigo? No. Y me dice: no, tienes que avanzar, como sea, como sea. Y yo digo: bueno, pastor, está bien, para atrás ni para agarrar impulso. Y me fui de frente. Ahí está el ángel y Elías dice. Bueno, el pastor ahí entonces fue el ángel que hizo a Henry volver. Que me hizo avanzar. Es el ángel. Ese fue mi humilde aporte. Ya se acabaron las situaciones. Ya no voy a decir nada, porque no. Si no me pongo a llorar. Pero bueno, muchachos. Fue muy interesante, muy bonito poder hablar acerca de esto y poder entender que, bueno, no llegamos a comprender la magnitud de lo que es Dios, porque en realidad es imposible, creo, para nuestra lógica humana comprender eso. Pero lo que sí podemos ver es día tras día su amor, su misericordia y su gracia, que ya nos alcanzó. Jesús dijo: ejemplo os he dado. Y
él fue tentado, está escrito que él fue tentado en todo cuando él estuvo aquí en la tierra. Entonces pasó por sufrimientos también, él pasó por momentos de sufrimientos y podemos ver en la Biblia que cuando más se acercaba el momento de su muerte, fueron los momentos en donde más sufrió, porque él ya sabía lo que venía y ya sabía lo que iba a pasar. Entonces él es nuestro primer, mayor y gran ejemplo, el número uno el ejemplo que nosotros tenemos que seguir para poder enfrentar cada una de esas situaciones. Bueno, muchachos, ya estamos llegando al final del episodio. Te invitamos a que vengas este sábado. Estamos subiendo este día jueves. Este sábado te invitamos a que vengas a la avenida peatonal. ¡Ay, voy a decir otra dirección! La Peatonal Lavalle 869 a 3 cuadras del Obelisco, por favor. ¿A qué hora, Entre qué hora? Suipacha y Esmeralda a las 17 horas. Ahí está, a las 17. En el microcentro. Suscríbete. Suscríbete, Pon las comparte, dale like y notificaciones. envíaselo a todo el mundo, a tu familia, a tus sobrinos, a los hijos que tienes por ahí regados. Se zarpó. De vuelta. Chao. ¡Chao! Ay, no te olvides de comentar qué tal te pareció el episodio del día de hoy y también comentarnos tu experiencia. Y si tienes algún tema en particular que quisiera que nosotros hablemos, también escríbenos en los comentarios y vamos a estar leyendo a cada uno de ustedes. ¡Chao!